Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Encuentros en la Vanguardia. Mi nombre es Joaquín El Cacho, soy periodista en La Vanguardia, especializado en temas de medio ambiente y ciencia. Y tengo el honor de presentarles esta sesión en la que pretendemos difundir y adentrarnos en un concepto que quizás les parezca un poco innovador o renovador de los conceptos que hasta ahora utilizábamos en la gestión del agua. Hablaremos de la huella hídrica, una pieza clave en esta manera nueva de ver la gestión del agua en una perspectiva de desarrollo sostenible. Les saludo en nombre de La Vanguardia y ACBAR, coorganizadores de este encuentro, y sobre todo, aparte de difundir este concepto de huella hídrica, lo importante de esta sesión son nuestros invitados, que paso a presentarles a continuación. Contamos para esta sesión que trataremos de que sea tanto divulgativa como de profundización en los temas de gestión del agua con la señora Dulcinea Meijide Vidal, que es directora de Desarrollo Sostenible de Suez, España. Buenos días, señora Meijide. Buenos días. También está con nosotros la señora Marina Arnaldos Ors, que es responsable del área de recursos hídricos y reutilización de Cetagua. Buenos días, Hola, señora Arnaldos. buenos días. Encantado de estar con ustedes esta mañana. Y también Igualmente. con nosotros el señor Xavier Amorós Bravo, que es el director del Clúster Catalán Water Partnerships. Buenos días, señor Amores. Buenos días. Nuestro debate durará una hora y en este tiempo trataremos de, como decíamos al principio, acercar el concepto de huella hídrica a nuestros oyentes y seguidores. Creemos que es un tema muy importante en un tiempo en el que, con el cambio climático cada vez avanzando más, tenemos un problema importante en la gestión del agua. Los recursos en regiones mediterráneas como la nuestra cada vez son más escasos y todos los ciudadanos, las empresas, las instituciones debemos hacer un esfuerzo para conseguir una gestión que sea tanto más sostenible como mejor utilizada para llegar a una finalidad común, que es tener recursos de agua disponible, agua potable, agua utilizable en la industria y en la agricultura de manera constante. Para empezar en este apartado de pedagogía, trataría que la señora Meijide nos explicara un poco más a fondo qué entendemos cuando hablamos de huella hídrica. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por contar con nosotros en esta sesión. Difícil explicar solo el concepto de huella hídrica. Quizás estamos más acostumbrados o solemos escuchar más el concepto de huella de carbono y nos estamos familiarizando ya con ese concepto. Pues similar, tendríamos un concepto asociado al agua, huella hídrica, y explicado en un lenguaje sencillo para que se comprenda bien este concepto que conlleva, pues sería el volumen de agua dulce. Importante especificar esa agua dulce, el volumen de agua dulce que viene asociado al uso de un producto, de un servicio, también puede ser de una persona. Y si, por ejemplo, en este caso estuviéramos pensando cuál sería la huella hídrica, ¿no?, que tengo yo en el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Y quizás pues cada uno de nosotros podríamos pensar, bueno, pues el agua de la ducha, el agua que he bebido esta mañana, el agua cuando me he lavado las manos, el agua que he utilizado para hacer la comida, o el agua que... Bien, ¿y el agua que va asociada a los productos, a los alimentos, a todo aquello que yo he utilizado, la tengo en cuenta? Pues sí, debería tenerla en cuenta, ¿no? Toda el agua que a lo mejor se ha utilizado para producir, pues no sé, he comido una ensalada, pues para producir esa lechuga, esos tomates, esa cebolla, para producir pues cualquier bien industrial que también haya podido utilizar, ¿no? Pues también estaría englobado en ese concepto de huella hídrica. ¿Y por qué se concibe este concepto, ¿no? ¿Por qué se concibe este indicador?
precisamente para tener una medición, para poder evaluar cuál es el consumo de cada uno de nosotros, de cada uno de los productos, de cada uno de los servicios que podamos ofrecer y poder medir la evolución y medir la necesidad, ya que no es un bien ilimitado, aunque es abundante en el planeta, no es un bien ilimitado y debemos considerar también la escasez que se puede producir y la necesidad y la demanda que puede haber de esa agua dulce necesaria y básica para el planeta. Muy bien, muchas gracias por esta introducción, señora Mejide. Conocemos que es un tema complejo y el cual podremos aportar varios de los apartados interesantes para nuestros oyentes, las personas que estarán siguiendo en directo o que podrán descargarse este podcast y conocer el contenido de él. Uno de los apartados que nos interesa es conocer realmente cómo cada uno de nosotros, ahora nos lo explicaba un poco la señora Mejide, cómo cada uno de nosotros tenemos esta huella, una huella que es intrínseca a la utilización del agua. A veces podemos considerar que solamente es un apartado negativo, pero es la manera en la que medimos esta utilización. A veces hemos leído reportajes, algunos de ellos interesantísimos, sobre evaluación de esta huella, teniendo como medida la cantidad de agua que se requiere para, por ejemplo, fabricar unos pantalones tejanos, que son uno de los conceptos que podemos considerar como imprescindibles en algunas partes de nuestra vida. La señora Arnaldo seguro que nos puede explicar algunos detalles más de cómo es nuestra huella en cada una de las utilizaciones que hacemos a nivel particular del agua. Señor Arnaldo, buenos días y seguimos con esta explicación de cuál es nuestra huella personal. Sí, muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias también por contar conmigo y por supuesto con Zetaqua. Una de las cosas que me hace gracia un poco es el tema de los pantalones tejanos, que es un ejemplo que se ha puesto ya tantas veces que el otro día veía que Levi's ha sacado unos pantalones tejanos que ya certifican, ¿no?, que son medioambientales y que gastan muchísima menos agua. Creo que este ejemplo muchas veces explicando la huella hídrica se ha explicado y al final vamos a tener pantalones tejanos, ¿no?, que son súper eficientes en agua. Yo creo que ha habido muchas cosas que se han comentado ahora mismo que son muy interesantes para comprender un poco qué es lo que es nuestra huella, y ahí precisamente el tema de los pantalones tejanos nos sirve muy bien. Hay un consumo que todos hacemos de agua todos los días, y ayer, por ejemplo, la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento nos arrojaba unos datos, ¿no?, de cuál es el consumo, digamos, de agua que hace una persona al día, y son una media de 128 litros persona a día, pero eso es un poco como nuestro consumo directo de agua, de que yo abro un grifo y consumo ese agua, ¿no? Pero luego hay una cosa muy interesante que nos permite hacer la huella hídrica, que es entender cuál es nuestra huella hídrica más indirecta, es decir, yo estoy consumiendo servicios, yo estoy consumiendo productos. Para estos ha hecho falta utilizar agua en esos procesos productivos o en la consecución de esos servicios, y por tanto yo, como usuaria de esos productos, tengo esa huella hídrica asociada. Entonces, aquí un poco cabe la pregunta de decir, vale, pues ¿cuánto de más de estos 128 litros que nosotros consumimos porque, bueno, lo utilizamos en casa son? Pues un poco la información, ¿no?, es que en media, en una persona en España, pues tiene 6.700 litros por día. Es decir, de esos 128, imagínate cómo se han hecho muchísimo más grandes por el hecho de que esta huella indirecta, digamos, que tenemos, que no es directamente consumo de agua, pero sí es de productos que llevan incluida esta agua. Entonces, claro, aquí es donde nos damos cuenta de que nuestros hábitos o las cosas que nosotros hacemos tienen un impacto enorme en la huella hídrica nuestra, mucho más que quizá, evidentemente, todos los actos y todas las acciones de conservación de nuestro consumo directo de agua son súper relevantes, y en diferentes zonas de España pues tenemos gente súper concienciada con el tema de que hay que ahorrar agua, pero quizá no hay tanto esta mentalidad de decir, vale, pero ¿qué pasa con mi huella indirecta? Es decir, ¿qué pasa con aquellas cosas que yo consumo y que tienen un agua incluida, ¿no?
Y ahí pues veíamos que, por ejemplo, pues mucha parte de esta huella se debe por ejemplo, consumo de alimentos, como puede ser carne, lácteos, cereales y demás, pues esto pues, puede tener una huella hídrica muy importante. Entonces ahí una cosa muy relevante de señalar es, oye, como personas y que nos preocupamos por el consumo de agua y que queremos tener un impacto medioambiental menor, hay que empezar a este concepto de huella hídrica, tenerlo muy presente. Es decir, que cada vez que yo hago algo, en el fondo estoy consumiendo agua. Y ahí buscar pues, todos aquellos productos que tengan unas huellas hídricas menores. Y ahí sí que, y aquí en este punto sí que me gustaría hacer otra apreciación, que es una de las cosas que son súper particulares de la huella hídrica en relación a como, por ejemplo, se explicaba en la anterior intervención la huella de carbono. Es que la huella de carbono, tú da igual donde la emitas. Es decir, yo tengo un coche en China y a mí el calentamiento global, digamos, a lo que es la huella de carbono global, me impacta lo mismo que si lo tengo aquí o lo tengo. Sin embargo, la huella hídrica es muy diferente en ese sentido, porque la huella hídrica mide el impacto en la localización concreta y en el tiempo. Es decir, mi huella de 6.700 litros por habitante día de media no es lo mismo que pase en el sur de España, en una zona que hay muchísimo estrés hídrico, en un año que ha habido sequía, a que suceda en Noruega, en un año hiperlluvioso o con mucha nieve. Y esto es una de las cosas interesantes también que tenemos que entender de la huella hídrica, es cuánto es y cómo yo puedo entender que debo de eficientarla y luego en qué momento y en qué lugar la estoy haciendo, porque eso es muy relevante. Y lo Muy bien. mismo que nos... Sí, perdón. Seguiremos avanzando, señora Arnaldo, en este apartado de recursos que podemos poner en práctica las personas, los ciudadanos en concreto, para reducir nuestra huella hídrica, sobre todo en poblaciones, en localidades, en territorios como el nuestro, que están periódicamente sometidos a un estrés por falta de agua y que a veces olvidamos en épocas de lluvias como con la que estamos ahora. Aparte de los ciudadanos, también creo que es muy importante que las empresas estén concienciadas en un doble sentido. Por una parte, la necesidad de que introduzcan sistemas de producción que cada vez sean más eficientes en el consumo, en la gestión del agua, y también como promotoras de este desarrollo sostenible relacionado con el agua. Para ello contamos entre nuestros invitados que les hemos presentado al principio al señor Amores, que nos puede explicar algunos detalles de esta relación entre el concepto de huella hídrica y empresas. Ante todo, y para que nuestros oyentes lo sepan, quisiéramos que el señor Amores nos explicara en qué consiste este clúster catalán de empresas que él representa. Muy bien, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y simplemente para contextualizar, el Catalan Water Partnership, el clúster del agua en Cataluña, somos una entidad sin ánimo de lucro que aglutina un centenar de empresas, pero también universidades, centros tecnológicos, centros de investigación y administraciones vinculadas al uso sostenible del agua y que por diversos motivos pues, en Cataluña hay una concentración muy importante de este sector, ¿no? Nosotros básicamente promovemos actividades relacionadas con el I+D, con la innovación, con la mejora competitiva o la internacionalización del sector del agua. Y en ese sentido, pues intentamos aglutinar este ecosistema, ¿no? de entidades que ayudamos o intentamos promover que el sector del agua pues cada vez sea más innovador, más digital y en definitiva pues que también contribuya a reducir el impacto, ¿no? de huella hídrica, que es el motivo de hoy, ¿no? del encuentro. Muy bien, le comentaba que aparte de presentar Sí. al clúster, al grupo de empresas al que representa, nos diera algún concepto importante que puede relacionar a las empresas. ¿Qué pueden hacer las empresas para reducir la huella hídrica de su actividad y ayudar a los ciudadanos a que también hagan lo propio?
Yo creo que Marina ha introducido un tema que yo creo que es muy importante, ¿no? Que es esta dimensión temporal y espacial que tiene la huella hídrica, que nos permite darle una aproximación local. Cualquier, al final, digamos, actividad o acción que pueda hacer una empresa, al final va a ser, digamos, visualizada por sus clientes, por los propios ciudadanos en determinadas casuísticas, ¿no? Si la empresa tiene más relación con la ciudadanía y con el conjunto de stakeholders, ¿no? Las propias administraciones y el conjunto de entorno, ¿no? Yo creo que eso es una ventaja en el sentido de por qué la huella hídrica puede tener mucho mayor recorrido, porque cada vez vamos a un tipo de consumidores y de ciudadanía mucho más concienciada en torno a la problemática en la gestión del agua y de la importancia que tiene, y especialmente en España, donde el estrés hídrico, como bien explicabas, pues con cada cierta frecuencia vamos a padecer periodos pues, de sequía o de mayor estrés hídrico. Hace 12 años nos pasó en toda la zona del Mediterráneo, hace pocos años pues, podíamos verlo en Sudáfrica, en California, en algunas partes de Australia. Es algo que con mayor frecuencia nos va a ir pasando. Yo creo que las empresas cada vez también son más conscientes de esa necesidad de calcular su impacto en indicadores como la huella hídrica, que tienen un punto más holístico a veces que la visión reduccionista de simplemente cuánto agua consumo como empresa o qué legislación he de cumplir o qué he de pagar de canon por el agua que he de tratar. Por mi experiencia, cada vez hay más sectores que ven que estas exigencias ya no solo vienen por parte de las administraciones, sino también vienen de sus propios clientes. Yo he visto pues, varias empresas de distintos sectores, papelero, por ejemplo, que tienen clientes a veces de grandes empresas que les exigen cada vez más tener menor impacto, ¿no? O como muy bien explicaba Marina, casos de empresas que van a consumidor final y que ven que hay una sensibilización por parte de ese consumidor. Muchos expertos, muchos expertos a veces dicen cada vez más los temas de impacto ambiental y social se introducen más como un elemento casi estratégico de la propia compañía, no simplemente ya como un tema de cómo reduzco costes o me adapto a una normativa, sino cada vez como algo pues, estratégico y que define parte de la cultura y de la misión de las compañías, ¿no? Señora Mejide, ¿nos puede explicar, comentaba el señor Amaros, algunos apartados de problemas que surgen en diferentes puntos del planeta, pero en todas partes cuecen habas, digamos, en todas partes tienen problemas, o por lo menos en todas partes hay esta sensibilidad por el problema del agua? Recordamos, por ejemplo, se ha hablado también muchas veces, tanto como quizás como lo de los pantalones tejanos, de los depósitos de agua, de las cisternas de agua en los servicios de las casas en Estados Unidos, que tienen proporciones enormes, que dan un concepto, una visión de que en Estados Unidos quizás el problema del agua sigue siendo poco visto como lo vemos nosotros, que no tienen problema en descargar 60 litros de agua cada vez que van al lavabo. Es cierto que en función también de dónde vives, ¿no? de tu entorno, pues tu sensibilidad pues, es mayor o menor. Evidentemente, los efectos del cambio climático impactan ya no solo en la cantidad del agua, que quizás es lo más visible, ¿no? Cuando tenemos una sequía y como indicaban anteriormente tanto Marina como Xavier, relativo al impacto que tiene en España el estrés hídrico, bueno, pues evidentemente sí que es uno de los países con mayor estrés hídrico a nivel europeo, pero no es el único. Y estos efectos de cambio climático tienen un impacto directo sobre el recurso agua, sobre el agua dulce. Y como decía, no solo en la cantidad, que quizás es lo más evidente, ¿no? Hay sequía, falta agua, hay lluvias torrenciales, pues quizás le ha ocurrido algo a la infraestructura hidráulica y ahora no funciona bien, pues alguno de los servicios y la resiliencia de la ciudad pues se resiente. Pero también en la calidad, que también es importante incorporar ese tema de calidad cuando hablamos del agua, ¿no? La necesidad de que sea un recurso con calidad, un recurso que después es necesario tanto para el ser humano como para los ecosistemas naturales, que a veces olvidamos, hacemos o tenemos un pensamiento
un tanto egocéntrico del uso del recurso natural y pensamos que únicamente debe servir para poder abastecer las necesidades que puedan tener las personas que convivimos en este planeta, pero necesidades sobre agua lo tienen también la flora y lo tiene también la fauna, necesarias también para el equilibrio del planeta. O sea que sí que es cierto que en función de dónde vives, pues puedes tener más o menos sensibilidad porque hay más o menos cambios que se han producido en los últimos años derivados del efecto del cambio climático, pues que ves el lago que está cerca de tu casa, pues que ahora tiene menos agua, o el río pues está más contaminado, o bueno, pues es evidente que hay un cambio, ¿no? Y donde a lo mejor no es tan evidente, pues a lo mejor hay menos sensibilidad, pero afecta a todo el planeta, no afecta únicamente a unas regiones que quizás pues, hay condiciones más severas y están más afectadas. Necesitaríamos pues esa concienciación, sobre todo remarcar que con el aspecto de huella hídrica tenemos que tener una visión un tanto más amplia y no pensar, como decía antes Marina, en el uso directo, en el agua que sale del grifo cuando me ducho, en el agua que utilizo para beber, en el agua que no, ¿dónde no hay agua? ¿En qué proceso productivo no hay agua? En unas gafas hay agua, en una ropa hay agua, ¿dónde no hay agua? ¿No? Y esa conciencia ambiental, pues que también incorpore esa visión sobre el agua, ese bien preciado y al que habitualmente pues, nos une un vínculo afectivo, ¿no? Emocional, ¿no? En las personas que recordamos de pequeños los charcos, recordamos las piscinas, los ríos, ese vínculo afectivo que tenemos con ese recurso, pues que ayude también a tener una mayor concienciación sobre el uso que se realiza de ese recurso, del agua dulce y de la distribución del mismo, que evidentemente pues no es la misma para todo el planeta, pero sí que se ve afectada. La señora Mejide ha hecho mucho énfasis en el tema de pedagogía, de sensibilidad, pero quisiera preguntarle a la señora Arnaldo si para llegar a esta manera de ver la gestión del agua es mejor ser pedagógicos o aplicar taxas del agua, aplicar impuestos, aplicar precios disuasorios para que se pueda reducir de manera más drástica. ¿Qué es mejor, la pedagogía o el palo duro, el castigo? Hombre, la pregunta es compleja, ¿eh? Pero yo te voy a responder con mi opinión. Yo creo que hay una labor de pedagogía que se debe de hacer y que en el fondo no la tenemos hecha. Es decir, no existe una gran conciencia por parte de los ciudadanos muchas veces de conceptos como la huella hídrica y lo que comentábamos antes, ¿no? que de hecho consumimos muchísima más agua de manera indirecta con las cosas que hacemos y que aparentemente no tienen nada que ver con el agua, que muchas veces los consumos directos, que evidentemente también nos preocupamos por ellos. A mí me gustaría ver muchísima más pedagogía. Creo que tendría un impacto positivo. Pero creo que también es muy importante que se generen incentivos. Es decir, creo que un incentivo para un consumidor y con la conciencia que tenemos cada vez más, pues es de visualizar, entender qué indica este indicador cómo es, mi teléfono, cuánta agua es, y que lo ponga, que yo sea capaz de decidir, es decir, que tenga la información suficiente como para decir tener una huella menor, y esto lo hace mucha gente, lo hago yo y sé que lo hacen muchísimas personas. Pero luego los incentivos son importantes y son importantes a nivel personal, pero también un poco conecta con la actividad de las empresas o las, digamos, las organizaciones que utilizan agua. También hay que darles un poco ese marco para que sea para ellos, digamos, consecuente, ¿no? Poder coger, por ejemplo, si estamos hablando de cómo reducir la huella hídrica de una actividad productiva o un servicio, pues una de las primeras cosas que se nos viene a la mente, más allá de eficiencias y tratamientos de agua para que ese agua vuelva al medio en una calidad adecuada, como bien comentaba Dulcinea, es utilizar agua regenerada. Es decir, que yo en mi proceso productivo
con la calidad adecuada que yo necesito, tenga un agua que tiene una segunda vida y que por tanto estoy eliminando mi huella hídrica porque la utilizo una segunda vez, en lugar de utilizar agua de red, agua potable, que no haría falta, ¿no? Y en ese sentido sí que hace falta esos marcos administrativos de incentivos que puedan hacer que esto sea evidente y obvio que hay que hacerlo, más allá del tema de los impactos. Y para mí hay una tercera parte, que es, estábamos hablando de pedagogía, estábamos hablando de incentivos y creo que esas dos son importantes, pero está la tercera, que es la visión de futuro. Es decir, si yo soy una empresa en una localización, organización, lo que sea, que utilizo agua y estoy en una zona de estrés hídrico y además estoy en un contexto de cambio climático en la que cada vez es más incierto los recursos que voy a tener en los años siguientes, yo la huella hídrica la debo utilizar como, digamos, herramienta para entender cómo me tengo que proteger de los riesgos que pueden estar asociados a la falta de agua. Y en este sentido, utilizar agua regenerada se me puede hacer evidente. Y que tengo que bajar mi huella hídrica se me tiene que hacer evidente. Porque hoy en día una actividad que tenga una gran huella hídrica es una actividad que tiene riesgo. Es decir, estás vulnerable a lo que pueda pasar en los próximos años en cuestión de cambio climático. Y al final los riesgos no es algo malo, los riesgos hay que gestionarlos, hay que entenderlos y hay que gestionarlos. Entonces, en esas tres patas, Joaquín, yo pienso que las tres son importantes y que las debemos de realizar. Muy bien, señora Mores, ¿las empresas se han puesto las pilas en este sentido? Por ejemplo, en el tema de regeneración del agua, en los últimos años, no muchos, hemos conseguido una utilización mayor de agua regenerada en empresas, en industrias, pero creo que todavía vamos demasiado lentos. Por ejemplo, en Cataluña, en este paso de las depuradoras y de las plantas utilizadoras que den un agua de suficientemente calidad, por lo menos para utilización en industrias. ¿Vamos en el buen sentido desde las empresas en el campo de la utilización de agua regenerada? Yo creo que en la perspectiva de lo que es el propio sector del agua, es el primer concienciado en el que el tema de reutilización ha de ir a más y se ha de seguir invirtiendo en las infraestructuras y en las plantas que lo permitan. España como tal está muy bien posicionada en reutilización de agua. Es verdad que en Cataluña pues se va con un cierto más retraso. También depende del uso que se le pueda dar a esa agua regenerada. En aquellas zonas donde se ha desarrollado más, hay una vinculación más clara entre esa agua regenerada y el uso que se le da agrícola. Aquí, como muy bien decía Marina, los nuevos marcos normativos van a facilitar más que la reutilización vaya creciendo y las administraciones también están invirtiendo más. La Agencia Catalana del Agua, una de las prioridades que ha puesto en sus próximos planes y con cantidades importantes, ahora hace poco, por ejemplo, salían unas ayudas de unos 5 millones de euros en nuevas inversiones en reutilización de agua en municipios, es dar también incentivos, como antes se explicaba, para hacer crecer esa reutilización de agua. Yo creo que hay también un elemento que es importante, ¿no? Que hablamos de la pedagogía, como antes se comentaba, en una perspectiva más de dar a conocer el impacto del agua. Yo creo que esa fase, como tal, de hecho ya se lleva haciendo durante muchos años. Yo creo que la gente es consciente de que el agua es importante, pero es como un tipo de verdad incómoda, ¿no? Parafraseando lo del calentamiento global, en el cual hay una cierta negación y, bueno, ¿y qué podemos hacer y hasta qué punto? Y yo creo que ahí viene el elemento clave, ¿no? De poder demostrar que muchas de las tecnologías existen a día de hoy y que pueden permitir ser mucho más eficiente, que pueden ser competitivas también económicamente. Nosotros llevamos cooperando con varios sectores que al final de esa visión reduccionista que decíamos antes del agua de consumo directo, tienen también a veces incertidumbre sobre qué legislación me puede aplicar, cuál no, qué tecnologías van a funcionar. El agua al final es un tipo de sector que por su vinculación con la salud y con impacto en cantidad de sectores, que en general cuesta más tomar o arriesgar o innovar más que otros. Y el sector del agua precisamente está haciendo un esfuerzo importantísimo de inversión
en I+D, en proyectos demostrativos, precisamente para demostrar a esos sectores que realmente muchas de esas tecnologías más eficientes, que la reutilización es perfectamente factible a nivel técnico y en muchos otros países se está haciendo en muchos otros usos que los que estamos llevando a cabo aquí, pero que hace falta demostrarlo y que eso va a dar también seguridad al conjunto de sectores para implementar esas innovaciones, ¿no? Y dar el paso de los early users, de los primeros usuarios, aquellos más innovadores, a que sea algo que se vaya extendiendo todo al conjunto del sector, ¿no? Después, si lo consideras, pues también podemos comentar algún caso concreto de sectores con los cuales pues, se está trabajando, se están consiguiendo resultados y eso actúa también de catalizador para el conjunto, ¿no? No hay nada más eficiente que ver que otras empresas están haciendo algo, lo están haciendo con éxito y además eso luego es reconocido por los consumidores, las administraciones y por el conjunto de actores del entorno, ¿no? Quizás cuando hablamos de empresas podemos tener solamente el concepto de industrias, pero el mayor sector consumidor de agua sigue siendo en nuestro país y en todo el mundo la agricultura. Quizás la señora Meijíder nos puede explicar un poco cuál es el impacto real. En algunos casos imprescindible, no se puede cultivar sin tener recursos de agua suficientes, pero sí que se pueden utilizar en determinados espacios, en determinados países, cultivos cada vez más adaptados a los requerimientos de agua y se pueden hacer sistemas de riego que sean más eficientes o utilizar, como hablábamos ahora con el señor Amores, también en industrias se utiliza, pues la agricultura tiene un campo muy abierto en la utilización de agua potabilizada, no, pero sí regenerada. Sí, primero no sé si es conocido el tanto por ciento a nivel mundial y de media, pues aproximadamente el 75% del agua dulce va a agricultura. Eso no sé si es suficientemente conocido, ¿no? También por eso se incrementa tanto también la huella hídrica de la que hablábamos anteriormente a nivel personal, pues por la necesidad de agua que hay también detrás de esos tomates, del pollo, de la carne, del pescado y de los diferentes productos, un 75%. Un 15% aproximadamente sería para el ámbito industrial y un 10% para el ámbito doméstico, ¿no? Que es con el que estamos más familiarizados y que a veces pues pensamos que es el mayoritario y no es así, ¿no? Es la agricultura el mayoritario y con un tanto por ciento muy elevado. Es cierto que en esa visión que decíamos anteriormente y que mencionábamos de incorporar ese desarrollo sostenible en esa visión marcada por Europa a través de un gran pacto verde y después trasladada a las diferentes legislaciones que pueden haber a nivel nacional, es necesaria incorporar esa visión tecnológica innovadora en el ámbito de la agricultura para poder también, de alguna manera, mejorar esa huella que podamos tener en ese ámbito tan mayoritario de consumo de agua dulce. Evidentemente no es un recorrido que comencemos ahora, sino que es un recorrido que durante muchos años se ha trabajado también por el sector de la agricultura y que debe seguir trabajando tanto en la tipología de productos que podamos decidir a la hora de sembrar y de cultivar, como también en el uso de las técnicas necesarias para poder preservar el recurso lo máximo posible. Y a medida que avanza la tecnología, a medida que somos capaces de innovar, incorporando todos esos sistemas para que seamos capaces de poder disminuir esa dependencia y esa demanda de agua dulce. Como decían anteriormente mis compañeros, el agua reutilizada, que no sé si estamos muy familiarizados con este concepto de agua reutilizada, ¿no? Que es el agua que una vez que ya hemos usado en nuestras casas, en las industrias, que llega a las depuradoras para poder ser tratada y de vuelta al medio, que es de donde sale, no sale de la fábrica, sale del medio natural, puede ser un río, puede ser cualquier otro recurso, bueno, pues seamos capaces de seguir regenerándola y seguir utilizándola,
¿no? Y siempre garantizando los caudales ecológicos necesarios para que los ecosistemas naturales también dispongan de ese recurso necesario para el equilibrio del planeta. Pues esa agua reutilizada, esa agua que estamos tratando de nuevo y ofreciendo mayor calidad y una calidad más pensada en función del uso que tengamos que hacer, pues que sea cada vez más creciente. En España, más o menos, es un 10% la reutilización de agua. Bueno, pues ahí tenemos campo de mejora cuando es un país que también tiene un sector agrícola importante, ¿no? Y mucho también en el Levante, donde hay escasez. Bueno, pues de qué manera ayudamos tanto a nivel legislativo, a nivel tecnológico, de inversión, ¿no? Necesaria en esa nueva visión que tenemos de esa Europa verde, de esa España verde, cómo incorporamos estos conceptos tan importantes, tan necesarios, que hagan evolucionar también en el ámbito de agricultura, imprescindible cuando hablamos de huella hídrica y cuando hablamos del agua dulce. Quizás, aunque solo sea de momento una anécdota, una gota en el océano, todos tenemos posibilidades, también dependiendo del lugar en el que vivamos, pero tenemos posibilidades de poner en práctica una cosa que quizás está muy olvidada, y es volver a tener depósitos de agua para reutilizar el agua de lluvia, por ejemplo. Evidentemente no es un recurso de cantidad suficiente para darnos capacidad para, por ejemplo, regar las plantas de nuestro balcón o de nuestro patio. Tendríamos más que suficiente teniendo un pequeño depósito conectado a las aguas pluviales de nuestro edificio o de nuestra casa particular o de nuestra segunda residencia. Sería una alternativa posible. Hablábamos de agua regenerada, de agua reutilizada. La señora Arnaldos nos puede explicar quizás algunos detalles de qué podemos entender para cada uno de estos conceptos. Aquí se ve todavía muy lejano, incluso un poco demonizado, el concepto de lo que realmente es el agua regenerada, como se hace, por ejemplo, en países como Sudáfrica, donde el agua residual va, después de tratamientos exhaustivos y muy eficientes, directamente a agua potable. Aquí todavía estamos en un camino intermedio en el que las aguas de las depuradoras pasan por un tratamiento y estas aguas después se vierten a los ríos, por ejemplo, y de manera indirecta después, a través de estos mismos ríos o de los acuíferos, de las aguas subterráneas, pueden pasar a ser aguas potables, pero no tan directo como el agua regenerada que se utiliza en Sudáfrica. Explíquenos un poquito más, señor Arnaldo, si es posible, qué es cada uno de estos conceptos. ¿Qué podemos entender por agua reutilizada y agua regenerada? El agua que sale de las depuradoras no es la misma que el agua que sale de las potabilizadoras. Muy bien, pues sí, voy a intentar ser lo más clara posible. Básicamente nosotros normalmente el agua que utilizamos cuando abrimos el grifo pues viene de haber pasado todo un viaje, digamos, desde el medio natural, desde donde se toma el recurso, unas tecnologías que están, digamos, en plantas que son las potabilizadoras, que pasan determinados procesos para asegurar la seguridad, la calidad, los requisitos, digamos, de ese agua, y nosotros lo consumimos así. Hay otra opción, que es como dijéramos, cuando yo he utilizado ese agua, se recoge, se lleva a la depuradora, y otras tecnologías que lo tratan para que vuelva al medio natural, y aquí hay una disyuntiva, es decir, puedo coger y tratarlo hasta el nivel que hace falta para dejarlo en el medio natural, o puedo implementar más tecnologías, puedo poner barreras adicionales que hagan que este agua que me sale de ese proceso adicional yo lo pueda utilizar en diferentes usos. Entonces, intuitivamente, cuantas más barreras de tratamiento yo pongo, pues más usos puedo acceder con esa agua, digamos, regenerada. Que es regenerada porque la he regenerado. Reutilizada es cuando la utilizo, ¿vale? Es decir, hay que utilizarla. Entonces, en el caso que comentabas de Sudáfrica,
súper interesante el ejemplo es el de Namibia, en el que se pusieron muchísimas barreras de tratamiento y entonces este agua cumple los requisitos como para que yo incluso la pueda beber. En el caso de España, digamos, Unión Europea, el marco, digamos, de control legislativo no existe, pero sí existe para que se pueda hacer una reutilización urbana en parques, jardines. Lo hemos visto en algunas veces cuando paseamos por un parque que pone esto se está regado con agua reutilizada. Vale, pues eso sería básicamente, se le da un tratamiento y se ha reutilizado. Se ha utilizado también en agricultura, ya tenemos regulación a nivel europeo para poder asegurar que es seguro y que es adecuado hacerlo. Y entonces, ¿cuál es el límite entre de lo que podemos hacer? El límite es ninguno. Es decir, nosotros podemos implementar todos los tratamientos para que eso poder utilizarlo a nivel de usos medioambientales, de usos urbanos y también de uso potable. Tiene que existir el marco para que eso suceda. Hay otros sitios en el mundo en los que ha pasado y seguro que en un momento determinado y en función de las necesidades que existan, pues podemos llegar ahí perfectamente. Yo muchas veces, cuando existe este rechazo al tema del agua regenerada, esto es el agua regenerada, ¿no? Que son aguas residuales, le digo a la gente, no pienses en el agua regenerada como el agua que viene del váter o lo que sea. No, piensa en el agua regenerada como el agua que utilizan los astronautas en el espacio. Es una visión futurista, no es una visión de, ay, es que estoy tocando unos residuos. No, esto se hace. Existen las tecnologías para hacerlo. Tienen que existir los incentivos y tienen que existir las situaciones que lo den, pero la tecnología está ahí. ¿Dónde nos estamos moviendo en el marco de innovación ahora mismo para poder habilitar y dar los conocimientos suficientes para que existan los marcos legislativos y exista la implantación de tecnología? En dos frentes eminentemente. Uno es el de monitorización y control. Yo tengo que entender cuál es la calidad del agua regenerada en todos los puntos, tengo que entender que no va a haber ningún riesgo microbiológico en ningún punto y para eso se está implementando tecnología súper apoyado en la pata digital. Y luego hay otra parte de aumentar la eficiencia de las tecnologías que tenemos. Como a mí regenerar agua me cuesta energía, me cuesta dinero, me cuesta unos equipamientos, lo más eficientes que podamos hacer esos procesos, pues antes eso será factible hacer para más usos. Muy bien, el señor Amores, creo que cuando ha oído la palabra futuro, no sé si los astronautas, por lo menos futuro, ha demostrado que tiene mucho que explicar también en este sentido. Me ha parecido muy interesante los ejemplos que explicaba Marina y a mí me ha venido a la cabeza un país que también siempre se explica frecuentemente y que además hemos tenido la oportunidad de visitar varias veces con empresas españolas y de Cataluña, que es Singapur. En un sentido holístico, ¿no?, del tema del agua, o sea, en Singapur puedes encontrar desde la imagen icónica del presidente con un vaso de agua reutilizada, ¿no?, regenerada, para demostrar a la sociedad sobre la garantía de calidad de la misma, a poder ir a las plantas de New Water, ¿no?, de agua nueva que le llaman ellos, de agua reutilizada, que se convierten casi como si fueran museísticas, ¿no? Es decir, cada año cantidades de niños de Singapur van a visitar la planta de reutilización y donde les van explicando todo el camino que sigue esa agua, todas esas etapas, ¿no?, que ha explicado Marina, pero de una manera súper pedagógica, pensando en los más pequeños. Hasta crear un certificado, por ejemplo, para valorar la eficiencia de agua, ¿no? Nosotros estamos súper acostumbrados a ver certificados de eficiencia energética en todo, ¿no?, en edificios, en productos, pues incluso certificados que nos puedan servir para decir si una cisterna, una lavadora o un lavaplatos es más o menos eficiente. Sitios para probar tecnologías innovadoras de agua y es uno de los países que más invierte en I+D en agua. Porque muchas veces en España nos sucede, ¿no?, que decimos el agua es un elemento estratégico, importantísimo para el futuro, sabemos todos el cambio climático, la desertificación, el estrés hídrico creciente, todos apoyamos los ODS y creemos que es muy importante, pero luego hace falta que tú sitúes el agua en el centro de tu estrategia, ¿no? Y España, por ejemplo, invierte poco en I+D, un 1,25% de su PIB lo invierte en I+D. Pues quizá todos estamos convencidos que hemos de crecer la inversión en I+D, pero no vamos a poder invertir igual en todos los sectores. Si creemos que el sector del agua
es un sector clave para nuestro futuro como sociedad. Para el resto de sectores económicos, creo que antes también se comentaba, ¿no? Es decir, si no hay agua, muchos sectores industriales, de servicios o de agrícolas, pues van a tener problemas de competitividad importante. Y además es un sector que tiene un impacto, cualquier inversión que hagamos ambiental potentísimo, pues queda claro que debería ser un sector en el cual invirtiéramos. Porque además es que yo diría que es algo muy singular, ¿no? Yo siempre explico que hubs tecnológicos de automoción, de tecnologías de la información, de energía, incluso de alimentación, encontrarás muchos en el mundo. Pero sitios donde haya concentradas empresas, startups, investigadores de agua, como hay en Cataluña o en España, en general hay en pocos sitios. En Holanda, en Europa, en Singapur, en Wisconsin y California, en Estados Unidos, pero no hay muchos sitios donde haya tanta tecnología y tanta capacidad y conocimiento relacionado con la gestión del agua. Así que cuando hablábamos un poco de futuro, yo creo que esa es una visión de futuro que creo que es compartida por el sector, pero que necesitamos que también, yo creo que se la haga también el conjunto, ¿no? De la ciudadanía y de las administraciones, ¿no? Sí. Sobre su importancia. Quizás es un apartado que no tenemos demasiado interiorizado, la capacidad de nuestras empresas especializadas en agua en aplicar una tecnología puntera a nivel mundial. La señora Meijide, en este caso como representante también de Suez España, nos puede, creo, ratificar que en Cataluña, en España también, en buena parte de Europa tenemos tecnologías, aplicamos tecnologías de tratamiento, de análisis del agua que son punteras. Por ejemplo, hablábamos de Estados Unidos. En Estados Unidos, aunque no salgan en todos los medios cada día, tienen problemas en zonas de Estados Unidos muy amplias, tienen problemas de calidad de agua enormes, problemas de contaminación, problemas de presencia de plomo en aguas de suministro a centenares de millares de personas, cosa que aquí sería impensable, gracias, entre otras cosas, a la aplicación de tecnologías de empresas de nuestro país. Señora Meijide. Muchas veces en un gesto tan sencillo como abrir un grifo, pues no nos fijamos en la tecnología que hay detrás antes de que llegue esa agua al grifo, ¿no? Y como tú bien indicabas, Joaquín, pues evidentemente es necesaria tecnología para que te ayude a tratar la calidad del agua, a tratar el agua para que llegue con total garantía, con garantía sanitaria. Es el alimento del mundo que mayor control sanitario tiene, con lo cual también hacer hincapié en que los usos que se puedan derivar del agua de grifo, pues es agua que está totalmente regulada y que tiene un control sanitario exhaustivo y que es necesaria esa tecnología para poder acondicionar ese recurso que evidentemente no llega a la planta potabilizadora con esa calidad y tiene que salir con esa calidad para que todas las personas podamos consumirlo con total garantía y también cuando se devuelve al medio natural, una vez que se ha consumido, volvamos de nuevo ese recurso con total garantía a ese medio natural, ¿no? Para preservar también así los ecosistemas naturales que también requieren de esta agua. Necesaria esa tecnología, necesario el avance en esa tecnología, como indicaba anteriormente Xavier y Marina, ¿no? La necesidad de ir incorporando nueva tecnología que nos permita adaptarnos y acondicionar el agua que llega, que evidentemente el agua que llega ahora a las plantas no tiene los mismos contaminantes que podía tener hace 100 años, ¿no? Porque la revolución industrial es diferente, porque las industrias tratan los diferentes productos de manera diferente, porque las personas que vivimos en las ciudades consumimos de manera diferente, con lo cual los contaminantes también van variando, no siempre es la misma calidad. Y esa tecnología tiene que ser cambiante, tenemos que mejorarla, tenemos que cambiarla para ofrecer la misma garantía sanitaria siempre, para poder ofrecer esa misma garantía sanitaria y poder adaptarnos a las necesidades que requiere el recurso cada vez, ¿no? Con nuevos contaminantes o con escasez y mayor concentración de contaminantes. A mí sí que me gustaría poner como ejemplo, porque a lo mejor sí que algunas personas sí que lo han podido ver en prensa, ¿no? El poder
a través del agua residual, a través del agua que ya hemos consumido en nuestras casas y que llega a la depuradora, el poder ver actualmente el estado de COVID en las ciudades, ¿no? Cómo está evolucionando y ser capaces a través de parámetros analíticos y a través de la tecnología que te permite realizarlo, poder hacer una evaluación del estado de la pandemia en ciertos lugares. Bueno, pues eso es una aplicación práctica de una tecnología específica que podemos incluir en nuestras instalaciones y que debemos seguir trabajando y debemos seguir apostando por esa innovación para que nos permita adaptarnos a nuevas necesidades que actualmente pues a lo mejor no tenemos en cuenta y que sí que en un futuro van a ser necesarias. Tenemos bien seguro muchos apartados que podríamos tratar en este debate sobre huella hídrica con nuestros invitados hoy, pero no querría que acabásemos sin tratar un tema que creo que es muy importante y que va a dificultar la relación que tenemos los humanos en situaciones como la de la Mediterránea que nos afecta, y es el cambio climático. Cómo el cambio climático va a reducir nuestra disponibilidad de agua, no solamente porque en algunas regiones va a afectar a la pluviometría, va a reducir las precipitaciones, sino también porque en un apartado que quizás el público en general no conozca, a una mayor temperatura se produce una mayor evapotranspiración. Por ejemplo, los embalses pierden más agua de la que perdían hasta ahora y, por tanto, tenemos menos disponibilidad, aunque llueva lo mismo. Quisiera que nuestros invitados, en este último apartado de la sesión, nos explicaran algunos de estos detalles y nos ayudaran a tener conciencia real de que el futuro que se avecina es difícil para la gestión del agua. Señora Arnaldos. Sí, bueno, el contexto es efectivamente el que comentas, ¿no, Joaquín? Al final, la gestión del agua tal y como la hemos entendido hasta ahora, en un marco, digamos, más previsible, porque al final ser capaces de entender lo que nos va a pasar en el futuro es muy importante para gestionar bien. Y nos encontramos ante un contexto en el que las incertidumbres cada vez son más grandes. Estamos viendo ya los efectos del cambio climático, en que los patrones cambian, los eventos se hacen mucho más extremos, tanto los de pluviometrías como los de sequías, vienen en ciclos que normalmente pues, no son, digamos, los esperables. Y ante esto, un poco lo que comentaba antes, este concepto de resiliencia, es decir, cómo nosotros, las actividades, digo desde ciudadanos hasta organizaciones y administraciones, nos tenemos que preparar y nos tenemos que blindar ante esta situación. Aquí el sector del agua es fundamental y lo comentaba Xavier y lo comentaba también Dulcinea, es muy importante que tengamos en cuenta que el agua es un recurso fundamental para la mayor parte de las cosas que hacemos en cada momento del día. Para casi todas las actividades productivas el agua es fundamental y que entonces tenemos que, y aquí es donde viene la parte optimista, en este nuevo marco que se nos abre de Pacto Verde Europeo, las oportunidades que va a haber de transformación, tenemos que dar un paso adelante. Desde el sector del agua tenemos que acompañar y ser capaces, digamos, de hacer valer todo nuestro conocimiento y nuestro buen hacer hacia las diferentes organizaciones y sectores para que puedan transformarse también en este eje. Se habla mucho de energía. El agua es súper fundamental, pero es que además el agua y la energía están conectados. Entonces, es importante que mirando hacia adelante, ante las dificultades que tenemos y en el contexto en el que estamos, en el que puede cambiar todo, seamos capaces de acceder y movilizar bien las oportunidades que nos vienen de transformación, de ecologización desde Europa. Y para mí, en esto, la innovación y la tecnología, y sobre todo con un fuerte componente digital, son nuestros aliados. Y en esto estamos. Es decir, esto es lo que tenemos que estar trabajando ahora. Muy bien, las empresas en este sentido, señor Mórez, están preparadas para afrontar la crisis, si no emergencia climática en la que vivimos. Yo creo que las empresas están haciendo en los últimos años grandes inversiones en algunas de las palancas de cambio que
que se explicaban, ¿no? La digitalización para mí es la más clara. Yo recuerdo hace 8 o 10 años la mayoría de proyectos de I+D del sector iban más relacionados con todos los temas quizá más clásicos, ¿no? Tratamiento de agua, calidad de agua. A día de hoy la digitalización ocupa un papel muy relevante, ¿no? Hablamos de Internet of Things y de monitorización y control más eficiente para ahorrar, para conseguir evitar el menor número de fugas. Hablamos de inteligencia artificial para tomar las mejores decisiones en las depuradoras o en todos los sistemas más complejos de agua, de digital twin o de gemelos digitales. Es decir, hay una cantidad de inversión en tecnología para la digitalización muy importante y es algo sobre lo cual creo que también se ha de saber concienciar al conjunto de la sociedad. Es decir, a veces la visión tan simple de abrir el grifo lleva detrás no solo todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, sino nuevas inversiones cada vez de más impacto y que implican a veces inversiones que no estaban previstas hace unos años, pero que el futuro nos va a llevar a tenerlas que hacer sí o sí. Y en los sectores que son usuarios, que son demanda, yo creo que eso también está empezando a suceder. Nosotros, por ejemplo, tenemos experiencia de haber colaborado mucho con sectores como la alimentación, como el cárnico. Por ejemplo, hemos hecho proyectos de tratamientos de mejora de aguas residuales, pero también de huella hídrica, en las cuales ha participado, pues, por ejemplo, Cetacua mismo. O ahora, por ejemplo, en los últimos 2 años tenemos 3 grandes proyectos de I+D financiados por la Unión Europea con el sector turístico, que es un sector clave para España, es un sector de un gran peso económico, un sector que además es en verano, en los meses cuando quizá hay menos disponibilidad de agua, cuando tiene más turistas, ¿no? Recibe. Aquí tenemos desde un proyecto de 12 millones de euros de financiación europea para impulsar la economía circular en las islas del Mediterráneo, es el proyecto Hidrousa, un proyecto para impulsar la reutilización de agua en toda la zona de la eurorregión con el sector turístico, el Water Safe Reuse, y un tercer proyecto en el cual estamos haciendo una huella o un cálculo de huella hídrica en tiempo real con un hotel para que así de esta manera permita concienciar al propio turista cuando va a la instalación, más allá de las típicas etiquetas o carteles con recomendaciones, sino que pueda ver el propio impacto que tiene su presencia en el hotel, inversiones en tecnologías digitales en las aguas recreativas, en las piscinas, o en depuradoras que utilizan sistemas naturales, es el proyecto Water Tour. O sea, son 3 ejemplos de proyectos europeos donde estamos o bien haciendo proyectos demostrativos para explicar al sector que esto se puede hacer, es competitivo y es viable, a sensibilizar o incluso ya hacer instalaciones concretas piloto que puedan servir un poco de herramienta para el conjunto del sector. Pongo el ejemplo del sector turístico porque es un sector que conocemos muy bien todos, pero bueno, podríamos hablar también de los sectores industriales o los sectores agrícolas. Yo creo que hemos de trabajar en ambos sentidos, desde el sector de la oferta, de los conocedores del sector del agua, que somos los primeros que estamos dispuestos a arriesgar y hacer inversión en I+D relacionada con el uso eficiente del agua, y el lado de la demanda, que es imprescindible, ¿no? Es decir, cómo el resto de sectores económicos importantísimos en España también habrán de hacer esta transición, ¿no? Cada vez más. No es extraño que cada vez haya más empresas que hagan su cálculo de la huella hídrica, pero aún tenemos muchísimo camino por recorrer, no solo con empresas individuales, sino con sectores enteros, ¿no? que puedan tomar conciencia, calcular y luego también implementar buenas prácticas de otras empresas que son similares a las suyas, ¿no? Muy bien, para concluir, señora Mejide, hemos hecho un paso importante en esta labor de hacer pedagogía sobre la huella hídrica, sobre lo que podemos hacer a nivel particular, personal, a través de las industrias, a través de la agricultura, para reducir este impacto sobre, en definitiva, el medio ambiente que hacemos a diario, y sobre todo el cambio climático quizás nos va a forzar la máquina para que tratemos cada vez más de tener en consideración este concepto y que luchemos todos para mejorar nuestra huella hídrica sobre el planeta. Es evidente los diferentes cambios que hemos sufrido como país en cuanto a fenómenos meteorológicos que durante este año pasado han arrasado
todo el levante español, teniendo una repercusión importante en la ciudadanía, incluso con pérdidas humanas, y también pues en la infraestructura hidráulica de esa ciudad y la necesidad de incorporar ese nuevo concepto de resiliencia, de ayudar a las ciudades a que realmente dispongamos de la infraestructura adecuada para poder hacer frente a este tipo de meteorología. Ya decíamos anteriormente, pues tenemos que descubrir nuevos patrones porque estos patrones no los teníamos anteriormente, ¿no? Estos patrones han venido con los efectos del cambio climático y debemos construir a medida que avanzamos tecnológicamente y también en materia de investigación y de innovación, pues esa nueva realidad que nos obliga a adaptarnos a esos efectos del cambio climático y en el cual pues el agua tiene un papel importantísimo. Muy bien, pues muchas gracias por su participación, sus explicaciones. Consideramos que debe ser una labor de todos, pero nuestros invitados hoy han puesto una pieza clave en la comprensión de este problema y la ayuda a todos los ciudadanos para que entre todos combatamos, tratemos de solucionar este problema. Muchas gracias a la señora Marina Arnaldos, al señor Xavier Amorós, a la señora Dulcinea Mejide por su participación. Les agradezco también su explicación didáctica en esta sesión de Encuentros en la Vanguardia y agradecemos a nuestros seguidores en nombre de la Vanguardia y de ACBAR como coorganizadores de esta sesión. Buenos días a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.